Bueno, como es de público conocimiento, estamos entrando en la fase 2, o mejor dicho, estamos entrando en la nueva ola, la segunda ola de la pandemia. Y evidentemente estamos teniendo muchas complicaciones con esto. Tenemos hermanos infectados con el virus, varios pastores que estamos presentando oración. Tenemos también hermanos de aquí mismo que están en el grupo, algunos afectados con el virus. O sea que nos alcanzó a todos y tenemos que tomar todas las precauciones. Y por eso es tan importante e imprescindible este medio, el cual debemos aprovechar y debemos ser leales y honestos con nosotros mismos, de compartir el largo de la reunión, porque bueno, uno tiene la chance de apagar la camarita y irse a comer una pizza por ahí, ¿no? Pero lo importante es ser leal al Señor, ¿no? Porque es el culto, es nuestro culto. El judío sabe que llega el Shabbat y el Shabbat es sagrado, el Shabbat no se negocia. Y aparten ese tiempo para adorar a Dios, ¿no? Cuanto más nosotros que tenemos la revelación completa, tenemos al Mesías, tenemos al Espíritu de Dios, tenemos a Dios Padre, tenemos su palabra, tenemos la iglesia. Entonces no tenemos excusa para reunirnos. Así que bueno, yo les felicito a cada uno de los hermanos, que ya ni siquiera sé decir si es esfuerzo, porque están en el living de su casa, algunos desde la cama, pueden... lo único que le pido, no se duerman, por eso quiero verles, si pueden prender las cámaras, pues me gustaría verles, para ver si no se están durmiendo. Bueno, sé que los hermanos de Facebook están allí, atentos a este compartir de la palabra. Bueno, el título del mensaje de hoy, como ustedes saben, se llama cabeza de ratón o cola de león. ¿Qué preferís ser? ¿No? Si te doy a elegir, ¿qué te gustaría ser? ¿Cabeza de ratón o cola de león? Dice la palabra del Señor, y como acostumbro a compartir de esta manera, anoten sus versículos. Siempre un anotador es muy bueno para después repasar y después investigar, y como los hermanos de Berea también, cotejar y corroborar si el pastor no les está vendiendo gato por liebre, ¿no? Entonces dice la palabra en Deuteronomio 28:13, mientras ustedes pueden buscar allí, Deuteronomio 28:13, el primer texto podemos buscarlo, dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Levanten su pulgar y digan amén. Esto significa, en el nuevo idioma de la amén. Claro, es una palabra poderosa. Nos está diciendo que vamos a estar arriba, que no vamos a estar abajo, que vamos a tener autoridad, dominio, etcétera, etcétera. Con respecto a este texto, hay diferentes razonamientos, y sobre todo los apóstoles del siglo XXI, porque hoy vieron que hay muchos apóstoles. Yo yo vine a Lomas de Zamora en el año 99 más o menos, ¿no? Más o menos, antes del 2000 vinimos a Lomas de Zamora, y la verdad que para mí era todo muy nuevo lo de los apóstoles, la verdad, recién se comenzaba a escuchar. Y por aquí, por la zona, hay una radio donde dice el apóstol de la ciudad, porque era el apóstol de la ciudad, bueno, hasta hoy se llama el apóstol de la ciudad. Y yo me puse a pensar, pero se los digo sinceramente, no me estoy burlando ni nada, ¿eh? Realmente digo, bueno, si ese es el apóstol, porque para mí la palabra apóstol es muy pesada, muy fuerte, o sea, es el apóstol, es el que estuvo con Jesús, el que estuvo una revelación. Seguramente el Señor se le apareció como el apóstol Pablo allí, ¿no? Lo tiró de la silla, se le reveló, y entonces tenemos que ir todos los pastores de la ciudad, ese era mi razonamiento, sinceramente, ¿eh? Tenemos que ir todos los pastores de la ciudad a consultar con este hombre, porque es el apóstol del Señor. Y realmente no tiene mucho asidero para sostener su postura, porque el último apóstol fue el apóstol Pablo, y después ya no
No hay más apóstoles a ese nivel, ¿verdad? Si bien hoy está el trabajo del misionero, que es un trabajo apostolar, porque es enviado por la iglesia, no se le llama apóstol, se llama misionero. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, pero el razonamiento de los apóstoles, que hoy se llaman apóstoles, con respecto a este texto, que quizás posiblemente lo habrás escuchado, que te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás por encima y no estarás por debajo. Entonces esto me llevó a pensar en ese refrán, ¿no? Cabeza de ratón o cola de león. Claro, todos queremos estar arriba. Como dijo el mismo el Señor cuando le lavó los pies a los discípulos, obviamente el mayor, ¿quién es? El que está sentado al que le están lavando los pies. Y a ese punto vamos a llegar. Los apóstoles de hoy en día dicen que cada uno de nosotros tenemos que ejercer liderazgo positivo en los distintos ámbitos en los que nos desenvolvemos en la vida. Ser cabeza es ser líder, dicen ellos. Ser cola significa solamente dedicarnos a seguir a los demás, pero nosotros debemos ser cabeza. Y él pregunta, ¿cómo vives tú? ¿Eres cabeza o eres cola? Dice este apóstol, ¿no? Bueno, si uno no tiene mucho discernimiento va a decir amén a esto, ¿verdad? Pero ahí dice en la Biblia. Bueno, este mismo texto en otra traducción, en otra versión, mejor dicho, dice, si escuchas los mandatos del Señor, tu Dios, que te entrego hoy, y lo obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. Bueno, en primer lugar, hay que situarse en el tiempo y en el contexto. Cuando uno lee las Escrituras, hay algo que se llama, una ciencia, se llama hermenéutica, que eso te sitúa en el tiempo y espacio de lo que estás leyendo, porque esa palabra ha sido dada específicamente a un pueblo terrenal, al pueblo de Israel, no al pueblo de Villa Albertina, de Banfield, de Resistencia o de Lanús o de otro lugar. No, al pueblo de Israel. Aunque espiritualmente podríamos aplicar esta palabra a nuestras vidas hoy, de que seremos cabeza y no cola, pero la mayoría, si vos lees todo el texto, la mayoría omiten lo que sigue después de un par de versículos. En el 15, por ejemplo, dice, pero acontecerá que si no oyeres ni cumplieres todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrá sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Estos, los predicadores de la prosperidad y de la superfe, omiten esto, porque esta es la parte de mala onda, digamos, ¿no? Interesante. Pero ¿a quién le habló Dios aquí? ¿Y qué significará obedecer sus mandamientos? ¿Acaso no será ser obedientes y humildes a su voz? Cabeza de ratón o cola de león. Existe un famoso refrán, que es el que acabo de decir, más vale ser cabeza de ratón que cabeza de león. Según el mismo, resulta mejor, es un refrán español, de un escritor español. Resulta mejor ser el primero en las pequeñas cosas que el último en las grandes. Mandar, aunque sea en asuntos pequeños o modestos, que ser el último en un asunto grande. O sea, ser el jefe, aunque sea una pequeña empresa, que ser el último en una gran empresa. Es mejor, por eso, ser cabeza de ratón o cola de león. Este es el pensamiento secular, obviamente. Fíjate que en el mundo se mide a las personas cuánto tienes, cuánto vales. Cuánto conoces, cuántos conocimientos tienes, por cuántos países viajaste por el mundo y te diré cuánto vales. Hoy en el mundo se mide así. Pero ¿cuántos saben que en el Señor las cosas son al revés, el reino del revés, ¿sí? Pregunto, al fin y al cabo, ¿qué dice el Señor de esto? De ser cabeza y no cola, cabeza de ratón o cabeza de león, etcétera. ¿Qué dice el Señor? Aplica este pensamiento. ¿Cuántos de ustedes, los que tienen la cámara prendida, porque algunos no prendieron su cámara, cuántos de ustedes que están allí son la iglesia del Señor? ¿Puede levantar su mano? ¿Sí? ¿Son la iglesia del Señor? Bien. ¿Aplica este pensamiento para la iglesia del Señor? Dice Efesios 3:8
A mí, dice Pablo, rápidamente dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Cómo, Pablo? Te falta un poco de autoestima. ¿Qué te pasa? Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Él exalta las riquezas de Cristo, él exalta inclusive a quién va dirigido, a los santos, y él se siente el más pequeño. Qué buen corazón acorde al corazón de Dios. No solo se quedó maravillado Pablo, sino que se sintió humillado por el mismo hecho, porque se daba cuenta de lo indigno que era para tal responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? La de compartir, es lo que estoy haciendo yo en este momento, compartir la palabra de Dios a los santos. Es una enorme responsabilidad. A mí me da temor, me da mucho miedo. No hasta hace mucho me daba dolor de estómago cada que debía pasar al atrio a dar un mensaje, una palabra, una enseñanza. Hoy a muchos les gusta hablar, porque hablan mucho, hay muchos cerebros, hay mucha gente estudiosa de teología, de filosofía y de un montón de fías. Pero, amados, falta el Espíritu de Dios, el Espíritu de humildad. A eso apuntamos, ¿verdad? Se considera a Pablo menos que el menor de todos los santos, al lado de los demás santos, de la grandeza de las riquezas de Dios y la riqueza del Evangelio. Este hombre, llamado Pablo, que interesante, ¿no? Paulus en latín es pequeño, aún hasta su nombre. Se dice que Pablo era de estatura pequeña y aún, no porque era pequeño, porque era petizo o chaparro, se sentía quizás menor, ¿no? Porque cuántos petizos y chaparros que son más agrandados que Maradona, ¿no? Bueno, pobre Maradona ya no está, pero no tiene nada que ver con el tamaño, sino con el corazón. Vamos a ir al texto central que se sitúa en Lucas capítulo 22, si lo querés buscar. Lucas 22, 21. Dice, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Había dos discusiones ahí. ¿Quién sería el que traicionaría al Señor y quién sería el más grande? Como dice el mexicano, el mero mero, ¿no? El más importante, ¿no? Pero él le dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. 27. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Bueno, no necesita mucho análisis esta palabra, ¿no? Claramente estamos viendo una enseñanza impresionante de nuestro Señor. Juan, capítulo 13:1, ahí lo puedes anotar, Juan 13:1. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Fíjate el amor de Dios a un traidor, al otro que lo iba a negar, al otro que no le iba a creer nada, otros que iban a huir en medio del peligro. Los amó. No hay una condicionante para amar. No, si sos bueno conmigo, si te portás bien te voy a amar. Si no, no. El Señor no es así con nosotros. Él nos amó como éramos y nos fue transformando, obviamente. No nos dejó así. Dice el versículo 2, era la hora de cenar. Y el diablo, en la mesa estaba el diablo también. Así que fíjate, mirá para tu costado si no anda por ahí. Dice, el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús.
Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas, que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, la expresión griega es lention, es decir, un delantal, una tela de lino, como los cocineros cuando se ponen delante de la cintura como un paño. Bueno, así se puso el Señor. Bien. Juan 13:6. Cuando se acercó Simón Pedro, le dijo, o sea, imagínate, el Señor llega con ese delantal delante, con la palangana, el lebrillo, el recipiente, y se acerca a Simón y le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Bueno, ahí, miren, cada palabra, cada párrafo de las Escrituras tiene una enseñanza formidable. Hay cosas que no entendemos que pasan ahora. Si estamos en la voluntad de Dios, entiéndase, si estamos en la voluntad de Dios y no entendemos lo que está pasando, no importa, más adelante lo vamos a entender. Y Dios nos va a dar la gracia para mirar hacia atrás y ver los años que pasaron, 1, 2, 3, 4, 5, 10 años, decir, el Señor permitió esto, por esto, por esto y por esto. Gloria a Dios, que trató con mi carácter, que maduré bastante con todo este trato. Bien. Seguimos, Juan 13:7. Juan 13:8. No, protestó Pedro. Pedro se parecía a vos y a mí, ¿no? Pedro era bien arrebatadito. No, dijo, no. Dice, no me lavarás los pies jamás. Hay un dicho que dice, nunca digas nunca, ¿no? Nunca digas jamás. Jamás. O sea, imagínate, determinó él, soltó una palabra, una declaración. Dice, cancelo tu decisión, Jesús. Jamás me lavarás los pies. Entonces Jesús le responde, ok, si no te lavo, no vas a pertenecer, no tendrás parte conmigo. Entonces cambió al segundo, lávame también las manos, la cabeza, Señor, aquí estoy, ¿no? Y exclamó Simón Pedro, y Jesús le dijo, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Grábense esto, amado, porque este es como digo yo, el jamón del mensaje, el centro. Una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Siempre damos el ejemplo de la bolsa de basura, ¿no? Vos te bañaste, vas a salir a trabajar o etcétera, y te diste una buena ducha, te perfumaste, te pusiste Pino Colbert o Crandall, algunos recordarán ese perfume, y de repente estás bañadito y tu esposa te dice, mi amor, ¿podés sacar la basura? Entonces vos medio protestando vas, sacás la basura y la colgás o la pones en el carrito donde va. Y entras a la casa y te pegás un baño de vuelta. ¿Haces eso? No, obviamente que no. Solamente te lavas las manos. ¿Por qué? Porque estuviste contaminado con esa bolsa de basura. Así el Señor le está dando la lección de que ustedes están bañados ya. No necesitan más que lavarse los pies. Ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos, dijo. Pero Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. 12. Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Y dijo el versículo 14, y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Aquí es un acto de entrega, un acto de amor, un acto de cero mezquindad, cero orgullo, cero soy mejor que vos, yo te voy a enseñar, yo soy el maestro, yo soy el gran yo soy. No, él siendo el gran yo soy nunca tuvo una actitud de decir sírvanme, yo vine a servir. Algunos cristianos devotos aplican este versículo literalmente y insisten con lavarse los pies cada fin de año, cada Santa Cena, y es todo un lío, ¿no? Porque hay que traer toallas y el hermano tiene que dar el pedicuro, ¿no? Porque hace rato que no va y se tiene que poner todo cremita para tener el pie más o menos acorde para un acto de esto, ¿no? Y realmente es un problema porque es muy engorroso. No digo que no está bien hacerlo cada tanto, pero hay hermanos que lo ponen como un requisito, como una liturgia santa, como la Santa Cena.
y no lo es. Entonces, no nos está diciendo el Señor que debemos hacerlo, sino que tiene otro significado mucho más profundo. El Señor le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? En otras palabras, ¿han entendido el significado espiritual del lavamiento de los pies? Yo creo que esta pregunta del Señor es también para nosotros hoy. Es para nosotros. Desde luego, algo muy poderoso y profundo está tomando lugar. Cristo estaba enseñando a su iglesia una de las lecciones más importantes para su pueblo. ¿Entendemos nosotros la profundidad de lo que Jesús hizo al lavarle los pies? Realmente, pensalo. ¿Lo entendés? Jesús no estaba instituyendo una ordenanza para que sea llevada a lo largo de la historia de la iglesia, tal como le dije la Santa Cena o el bautismo. Si esto fuera así, Él lo hubiera instituido al principio del entrenamiento a sus discípulos. Él mismo se hubiese sometido al lavamiento de pie, mas como Él lo hizo, como lo hizo en el bautismo en agua, Él se puso para que Juan el Bautista lo bautizara para dar ejemplo. Pero en este caso Él no se sentó en la silla, diga, bueno, ahora Pedro, lavame vos los pies para que todos lo hagan a lo largo de la historia. No. Si estudiamos detenidamente, que es importante, lo que el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, lo que debe hacer es estudiar la palabra de Dios. Algunos comentarios bíblicos para ver que los padres de la iglesia han dicho sobre esta situación, sobre esta escena, y casi sin excepción, escribieron que su importancia es el ejemplo de la humildad de Jesús. Él tomó el lugar inferior para enseñarnos cómo ser humildes. Jesús, como siempre digo, es coherente con su mensaje. Él habló de humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde. Y ahí está enseñando en la práctica. Por eso, amados, hablamos todos, hasta los pericos hablan. Hasta los loros repiten. Pero el tema es realmente practicarlo. Y Jesús lo practicó. La vez pasada veíamos en la cruz cómo Él practicó el amor y el perdón. Esto es previo a la cruz. Sin embargo, esta interpretación pasa por alto enteramente el significado de este pasaje. Después de todo, Jesús ya había dado un ejemplo de humildad al tomar la forma humana. Al hacerse un bebé, ya Él da un ejemplo de humildad, poniendo aparte su gloria. Dicen, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre y un siervo. Y después se rebajó más de un siervo, pasó a ser, porque un criminal es menor que un siervo. Como un criminal fue tratado. No, este pasaje nos dice mucho más que eso. Jesús nos estaba dando un ejemplo del tipo de manifestación física que Él desea de vos, de todos los que están aquí, y de mí, y de todos los que están escuchando y viendo. Y es el de tomar una toalla, tomar un delantal y ponerse un delantal. Vieron que ahora a los grandes ministros les gusta estar bien luqueados, ¿no? Con su corbatita, con su traje bien caro, llegan con su auto bien de alta gama, y ahí llega el siervo de Dios. Y por ahí vi un video de un siervo de Dios, entre comillas, que mientras él caminaba tiraban mantos en el camino. No sé si alguno vio eso, ¿no? Le tiraban mantos y él caminaba y se desesperaban por ponerle mantos para que el siervo de Dios no puede tocar el piso, porque el piso es inmundo. Bueno, a ese nivel hay de todo, ¿no? Pero el Señor nos enseñó algo. Hoy, cuando hablamos de manifestaciones, pensamos en personas que en la reunión de la iglesia caen al suelo y hacen como Curly de los tres chiflados, como siempre les digo. Se convulsionan, se ríen, empiezan a carcajadas, a gritar como locos. Cabe destacar que esa clase de manifestaciones son extrañas en el contexto de la iglesia original. Esas historias y esas cuestiones comenzaron después, es nuevo todo eso, no tiene mucho tiempo de existencia eso. No obstante, cuando se estudia la palabra de Dios, se aprende que Jesús habló bastante de manifestaciones físicas, pero que tiene un verdadero sentido, un verdadero significado, y que representan algo más que un show. Jesús no habló de caer al suelo. Jesús no habló de sacudir la cabeza. Hay manifestación de la persona que sacude la cabeza a una velocidad casi increíble. Pero Él sí habló de caer al suelo y morir.
¿Para qué? Para dar fruto. La semilla cae al suelo y tiene que morir, si no, no puede dar fruto. Habló de la manifestación de tomar la cruz. Tomar la cruz, el peso de la cruz, humillarse, tener una actitud de penitente, de yo me merezco esto. De arrancar un ojo, arrancar una mano. Suena ofensivo, pero el Señor dice, si tu ojo es cuestión de caer, arráncatelo. No es literal, obviamente, si no estaríamos todos tuertos. Si es cortarte la mano, tampoco. La actitud que el Señor nos dice, si te obligan a caminar una milla, camina 2. Si te piden la túnica, dale la capa también. Y este mensaje va en contra de ese que hoy quieren ser cabeza y no cola. Claro, este mensaje no es muy popular. Enseguida podés apagar ahí y decir, no, voy a poner al otro que habla sobre que el Evangelio se cobra y todo lo demás, ¿no? Que Jesús murió en la cruz para llenar mi bolsillo de dinero. Pero de todas las manifestaciones, una de las más inusuales y la que casi no se ven es la que Cristo nos llamó a que hagan así como hice yo. ¿Y qué hizo Jesús? Tomó una toalla y una palangana. Hagan eso. Y una vez más preguntaron, ¿por qué no practicamos lavamiento de pies en la iglesia? Insistía un pastor en una junta pastoral, no de casa de oración, aclaro, hace muchos años. Y hablábamos de muchas cosas de la iglesia, pero él insistía, cada vez que él tomaba la palabra, y hermano, ¿por qué no practicamos el lavamiento de pies? Y insistía con ese tema. Está bien, pero no es lo esencial. Porque si yo lo hago por religión, termina siendo religión. Lo que Jesús está hablando aquí es primordialmente una cosa espiritual y no física. Nosotros escudriñamos sobre ciertas verdades en la Biblia, porque no comprendemos su significado. Y por muchos años hemos perdido el poder de estos pasajes por no entenderlo. Por ejemplo, la Escritura nos dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad, estoy leyendo Gálatas 5:13, no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Versículo 21, Gálatas 5. Es más, escuchá, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Una de las cosas que veo en el pueblo del Señor es la falta de respeto. La falta aún ante jerarquías que Dios ha colocado, ¿no? Dios ha colocado, bueno, pastores, maestros, evangelistas, etcétera. Y a veces algunos se paran de mano con los ministros, hermanos cristianos, teóricamente, ¿no? Entonces, no han entendido esta palabra. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Cuántos realmente sabemos lo que significa el servirnos unos a otros? ¿Y cómo debemos de sujetarnos los unos a los otros en el temor de Dios? ¿Cómo será? Los varones, ¿cuántos varones hay aquí? Aquí veo 1, 2, 3, 4 por ahí. Ahí veo la foto de un perro, no sé si es un varón. Sí, hay Pepe. Bien. Los varones somos rápidos para comprender el texto de Efesios 5, ¿no? La mujer, sométase, y pisa así fuerte, ¿no? Sométase bajo mis zapatos, ¿no? Como una esposa debe sujetarse a la autoridad espiritual, y más de una vez me he enterado que cuando hay discusiones así, hasta se ponen bíblicos los varones, ¿no? Acá dice la palabra del Señor, mujeres, sométanse a su marido y respétenlo, ¿no? Y nos gusta utilizar esa autoridad que Dios nos da en su palabra. Pero lo mismo es verdad para los hijos, de someterse a los padres. Pero, ¿en qué forma práctica servimos y nos sometemos los unos a los otros en la familia de la fe? Si entendemos lo que Jesús hizo cuando Él lava los pies a sus discípulos, entenderemos este concepto de servicio y sujeción. Amados, la pregunta del millón: ¿amás a Dios? Amén, ¿no? ¿Crees en Dios? Obviamente. Primero creo en Dios, lo conozco, empiezo a amarle. La pregunta del millón: ¿estás sirviendo? ¿Estás sirviendo? Sí, hermano, yo tengo un programa de radio.
No sé, yo tengo un programa de televisión y ahí gano almas para Cristo. Sirviendo estoy diciendo, servicio, el de un siervo, el de un empleado, el de una mucama, el de un operario, hacia su hermano, servicio. ¿Estás sirviendo? Sirviéndonos unos a otros en amor, sometiéndonos los unos a los otros en el temor santo, significa mucho más que tomar órdenes o ser responsable ante una autoridad que uno está respondiendo. Más bien estas verdades gloriosas se abren únicamente dentro del contexto, y otra vez escuchaba bien, amado, amada, el de agarrar la toalla. Repetí conmigo, aunque no abras el micrófono, agarrar la toalla. Decí conmigo, agarrar la toalla. Ese es el ministerio. Hay tres palabras que hay que entender para entender el significado de agarrar la toalla. Las tres palabras son suciedad, consolación y unidad. Repito, suciedad, consolación y unidad. Al oír escuchando esta palabra, a la medida que vas escuchando, el Espíritu Santo te va a ir revelando su verdad. ¿Cuántos dicen amén? Señor, háblame, necesito que me hables. Señor, necesito que me hables para hacer tu voluntad y agradarte. Amados, si nosotros hacemos su voluntad y le agradamos, las bendiciones van a sobreabundar. No va a hacer falta que estés orando, Señor, prospérame, Señor, dame para obedecer al Señor, serví a los demás y el Señor te va a bendecir. Primero, la suciedad. La suciedad. Los discípulos eran hombres amados por Dios, preciosos a sus ojos, aunque para el mundo eran viles y eran despreciables. El Señor los amó, su corazón estaba entregado en completa comunión con ellos, y ellos con Él también. Pero ellos tenían, hablando del contexto de la última cena, ¿no? Porque el Señor les lavó los pies ahí, ellos tenían sucia una parte del cuerpo, y obviamente eran los pies. El contexto que obviamente en aquel tiempo caminar por las calles polvorientas de Jerusalén y la transpiración del caminar y demás es complejo, es difícil. Entonces lo que estamos viendo es que sus pies estaban sucios. Podés imaginarte los pies de Pedro ahí, las uñas de Pedro cómo estarían, o entre los dedos de Pablo, de Tomás, ¿cómo estarían esos pies? Jesús, en esencia, estaba diciendo a estos hombres, sus corazones y manos están limpias, pero sus pies no lo están. Ellos se han ensuciado en el diario caminar, ya no necesitan bañarse su cuerpo entero, solamente los pies, les estaba diciendo el Señor. Ahora, ¿cómo los limpió el Señor? Espiritualmente hablando, ¿no? ¿Cómo los limpió el Señor? Con su palabra. Por eso es tan importante la palabra. La palabra es como un rico baño después de venir de trabajar de mecánico, trabajar, no sé, de panadero, trabajas de albañil, te ensuciaste, te transpiraste, y qué lindo es te espera tu esposa ahí con un jacuzzi especial, ¿no? Con sales aromáticas, un baño especial, la ropa la quema después, no sé por ahí, pero te salís perfumadito, qué lindo, ¿no? Qué lindo es bañarse. Ahora, es necesario espiritualmente bañarse con la palabra de Dios. La palabra de Dios te va limpiando tu corazón, va sacando las intenciones, porque es una espada de dos filos, va sacando todo allí y comenzás a corregir lo que está torcido. La suciedad mencionada aquí por el Señor no tiene nada que ver con la suciedad natural, se trata completamente acerca del pecado. Nuestra insuficiencia y pecado, somos insuficientes y pecamos. Nuestro ceder a las tentaciones. Y no importa cuán polvorientos y sucios eran los caminos en la antigua Jerusalén, no ha habido tiempo más sucio como el nuestro hoy, en este tiempo. Inclusive, ¿cuántas personas que están escuchando este mensaje tienen alguna suciedad pegada a su alma? Hay algo ahí que, como dijo Charles Spurgeon, es como el alquitrán que se mete en una tela fina y es imposible de sacar. Así es el pecado en el alma del hombre. Solamente la sangre de Cristo puede limpiarte y dejarte blanco
como la nieve. Quizás la semana pasada caíste en una tentación, caíste, digo entre comillas, porque el pecado no es que me tropecé y caí, sino que uno lo va manejando eso, ¿no? Quizás la semana pasada estuviste pecando, o cediste a una tentación, o fracasaste delante de Dios de alguna manera. No es que le diste la espalda al Señor, escúchame, amado, amada, no es que le diste la espalda al Señor, pecaste. Te sentís mal, te sentís sucio. Es como físicamente, cuando estás sucio, te sentís mal. Al que es sucio, al que no se baña nunca, bueno, no se siente mal, amado. La gente huye de él, pero él se siente bien, porque vive en su pecado. Pero el que está limpio y se ensució, quiere limpiarse y se siente mal con Dios. No le diste la espalda a Dios, al contrario, amás a tu Salvador. Y a medida que lo vas conociendo te enamorás más de Él, pero caíste en pecado, caíste en una falta y ahora estás afligido, estás triste, abatido. ¿Por qué? Porque tus pies están sucios. La palabra nos dice, ahí anota si querés, Gálatas capítulo 6, 1 en adelante. Fíjate qué hermosa palabra. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, apedreadlo en la plaza de Mayo. ¿Dice así? No dice. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Que nos amemos unos a otros. 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y otra versión muy interesante, la Biblia, el lenguaje sencillo, dice: si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Ese está bien fuerte, ¿no? La palabra griega para faltar, si tu hermano fue hallado en alguna falta, es paráptoma. Significa un desliz, un lapso, una desviación, un error, una transgresión voluntaria, obviamente, una ofensa, un delito. Nosotros, amado o amada, estamos para restaurar a cada cristiano que ha pecado. Repito esta frase que es para ponerlo con un LED ahí. Nosotros estamos para restaurar a cada cristiano que ha pecado. Así como dice esa hermosa canción de René González: yo quiero una iglesia que sane al herido, no una iglesia que mate al herido. El lavamiento de pies precisamente es eso. En su más profundo significado espiritual tiene que ver con nuestra actitud acerca de la suciedad que nosotros vemos en nuestro hermano o nuestra hermana. Entonces, la pregunta es: ¿qué hacen cuando tienen enfrente a alguien que ha pecado? Decir, te tapas la nariz y decir: cochino, salga de aquí, lejos de aquí, no lo quiero ver, salga de mi casa. Lo que hagas con la suciedad de tu hermano o hermana te define. Repito, lo que vos hagas con la suciedad, con el pecado de tu hermano o de tu hermana, te define. O agarrás tu notebook, ¿no? O tu iPad o tu celular de 2x50 y comenzás a escribir en Facebook, ¿no? Para escracharlo y decir al hermano tal, y ahí tengo foto, porque ve que el celular es todo así, ahí en foto, ahí tengo, y resulta que era su hermana que vino de viaje, está con otra mujer engañando a su esposa y era la hermana que vino de viaje. ¿Cuántos casos así, no? Que traen desastres en el hogar. El Señor no nos dice que hagamos eso. El Señor nos dice: agarra la toalla. Es la actitud de un verdadero seguidor de Cristo, que está totalmente relacionado con el servicio a otro en el amor y con el sometimiento. Significa que tu hermano está sucio, está en pecado, y vos tenés que arrodillarte a sus pies y lavarle los pies. No condenarlo. No ponerte sobre un estrado y desde ahí arriba: tú que hiciste esto, te maldigo. No. Y lo voy a decir un poco más clarito: los cristianos pueden ser muy malos, amor, y crueles. Los cristianos estoy hablando, porque este es un mensaje para la iglesia.
De hecho, los creyentes frecuentemente son más viciosos y más destructivos que los malvados impíos que no conocen a Cristo. ¿Sí me escuchaste bien? Dice Proverbios 18:8, si querés lo buscas rápido o lo anotás. Las palabras del chismoso, ¿cuántos chismosos hay aquí? Levanta eso. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Son bocados suaves, pero son como puñales que atraviesan las entrañas. Parecen blandas. Son dulces como los bocaditos de Bonafide. ¡Ay, qué rico que son! Los tragas con gozo, pero una vez que penetran el vientre, es decir, la mente, el corazón, destruye. Y aquí nos recalca la triste realidad del efecto que tienen las palabras del chismoso, del murmurador. La metáfora utiliza la palabra hebrea laham, que significa tragar con avidez, mostrando la recepción que encuentran las palabras de la chismografía. Personas que les encanta el chisme. Le hablas de, hermano, ¿sabes que estuve meditando en Gálatas capítulo 5, lo que habló el pastor? Ay, no, ya está, otra vez Biblia. Y si le viene a decir otro, che, ¿te enteraste lo que le pasó a Porota? No sabes, sentate, vamos a tomar mate. Y eso como que es, ay, es un imán. Es como la miel y la mosca. Por eso dice la palabra que se agrega como el tragar algo que va al interior del vientre con avidez. Amado o amada, ojo con el chisme. Ojo con el chisme. Ha destruido el chisme y sobre todo la calumnia. El Señor dice, no, el último mandamiento es no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No dirás falso testimonio, no vas a mentir. Realmente necesitamos, amados, revisarnos en esta área, porque manchar la reputación de alguien lanzando una difamación, como hoy los políticos que se difaman, se dicen cosas, se tiran cosas por la cabeza, realmente manchar la reputación de alguien es un pecado, una ofensa muy grande delante de Dios, y sobre todo cuando se trata de un hijo de Dios. Nos tengamos mucho cuidado, y si vamos a decir algo, hagámonos cargo, como siempre les digo. Si vos vas a hablar mal de alguien, yo tengo el cuaderno negro allí, ¿no? Bueno, firmame que vos estás diciendo que tal hermano hizo o dijo lo otro. Entonces, y firmalo aquí, anotalo. Porque es muy fácil hablar. Porque después cuando te lo dicen a vos, generalmente al pastor, cuando llamás a la otra persona y lo confrontaste y dices, yo no dije nada. No, pastor, usted me interpretó mal y quedás mal parado. Entonces, tengamos mucho cuidado porque se han destruido amistades, se han destruido matrimonios, se han destruido iglesias por el chisme. Ojo con el chisme. Hablando de chismosos, cuentan las malas lenguas que la vez pasada estaba el maestro bíblico dando la clase y le estaba haciendo algunas preguntas a los alumnos. ¿Por qué será que el Señor Jesús, cuando resucitó, le avisó primero a las mujeres? Y un hermano contestó, y es fácil, maestro, para que se enteren todo el mundo. O sea, dando a entender que con las mujeres se enteraban todos. Pero no, es un mal chiste contra las mujeres. Violencia de género acá. Pero no, volviendo seriamente a este tema, Jesús sabía cómo reaccionan algunos ante la falla de un hermano. Él sabía cómo nosotros reaccionamos al ver la suciedad de otra persona, de cómo nos ponemos ante nos ponemos fariseos, una actitud farisaica, de aparente santidad, pero menospreciando al otro, juzgándolo, criticándolo y difamándolo y mandándolo al séptimo infierno. De hecho, los cristianos carnales se deleitan en ver la suciedad de otros. Pero el divulgar la suciedad de sus hermanos es el pecado más horrendo delante de Dios. Horrible, que merece el juicio de Dios. En ocasiones, amados, he tenido que alentar a hermanos que querían renunciar a su caminar en Cristo a causa de su propio pecado. Pero en definitiva, sé que esa persona ama al Señor. Y los terminé animando a seguir. Al caído hay que restaurarlo, no hay que desecharlo o eliminarlo. Porque dice Juan que nosotros ya no somos, ya podemos pecar porque somos de Dios.
Ya no significa que no podemos practicar el pecado. Claro que pecamos, somos seres humanos, nos equivocamos, pero antes practicábamos el pecado. Nos levantábamos, nos acostábamos pensando, maquinando, nuestro corazón era perverso, pero ahora ya no. Entonces un hermano puede fallar. Entonces necesitamos gente que se ponga la toalla en la cintura. Cuando sepas que de tu hermano que ha caído, que ha pecado, que ha fallado, tendele la mano. Llámalo, obviamente, exhortalo en amor. Eso no significa que seas un alcahuete de él. Le diga, no, Dios te ama, no importa lo que hiciste. No, exhortalo fuerte. Y ayúdalo y animalo. Esta semana, que ya estamos día sábado, domingo, bueno, a partir de mañana si querés, vamos a comenzar a tomar toallas, ¿te parece? Empezá a hacer algo, llama a tu hermano o a tu hermana, o mandale un audio, o un texto, agarra la toalla. Dejale un mensaje en su celular diciéndole, hermano, quiero que sepas que te amo en Cristo. Dios todavía sigue tratando con vos, Dios te ama y yo te amo. Y si tenés un corazón arrepentido, Él te va a restaurar. Y yo voy a estar a tu lado. Es que, amados, en momentos difíciles, ese tipo de palabras son, amados, una bendición. Lo que siempre acostumbramos a escuchar cuando uno está caído y seguramente está en pecado. Y seguramente, bueno, ya el hermano, yo sabía que el hermano era un diablo, que era un anticristo, estaba dentro de la iglesia y cantaba, y andás a saber en qué idioma cantaba, le cantaba al diablo. Y somos muy terribles, amados, somos malos. Amados, agarrar una toalla es una actitud, un compromiso. Significa hacer todo lo que está a nuestro alcance para limpiar la suciedad de los pies del otro. Significa decir, yo estoy comprometido a ayudarte, estoy comprometido a limpiar la suciedad, para restaurar tu reputación, tu familia, hacer todo para que te mantengas vivo en Cristo. La palabra claramente afirma que cuando un hermano o una hermana ha sido sorprendido, tomado por el pecado, nosotros debemos restaurar a esa persona, servirle en amor, así con la boca cerrada, llevarle si necesita, no hacer carteles, no sacar las fotos en el Facebook, mira, le estoy llevando alimento a este pecador. No, calladito, que nadie se entere, sometiéndonos unos a otros, sometiéndonos a esa persona que está en pecado por amor. ¿Y cómo hacemos eso? Nosotros estamos para agarrar la toalla, por ejemplo, del perdón de Dios, e ir al que está lastimado. En el amor especial de Jesús tenemos que someter todas nuestras inclinaciones humanas a la que le encanta ignorar al necesitado, juzgar al caído, exponer al que falló, sermonear al abatido pero sin misericordia, hasta hacerlo llorar pero realmente de angustia y de dolor. No, debemos comprometernos a ser amigo del que está mal. Es muy fácil ser amigo del campeón, del ganador, pero el Señor nos está llamando hoy a ser amigos, a ser hermanos realmente en la fe de aquel que está pasando un mal momento. Estamos para ayudar a lavar sus pecados, llevarlos a la corrección, a la santidad, llevarlos a Cristo. El que lava los pecados es Cristo. Nosotros somos el canal de bendición. Y esto no es pasar por alto, tolerar o contemplar, como les dije, el pecado, ni llamar lo malo bueno. Nosotros estamos hablando de santos que tienen corazones arrepentidos, que han pecado. ¿Se entiende, amados? Santos que saben que hay un Dios creador del universo, que hay un Dios amoroso que amó de tal manera al mundo que envió a Jesús, que murió en una cruz, resucitó, y que pronto vienen los juicios, que Él ya no viene como cordero, viene como león a juzgar a este mundo. Bueno, adoramos a ese Señor. Y bueno, esos hermanos también adoran a ese Señor y han fallado. Es algo totalmente diferente con esos que han sido advertidos 2, 3, 4, 10 veces y siguen en el pecado. Esos son lisa y llanamente impíos, no tienen temor de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros, porque muchas veces destruimos a personas que tienen sus pies sucios, no sus almas sucias, sus pies sucios. ¿Cuándo vamos a aprender?
de una vez por todas agarrar la toalla y con misericordia restaurar al hermano que, en vez de darle un espadazo, cortarle la oreja, con la palabra animar a mi hermano. Dios envía personas que consuelan al abatido. Y Él quiere enviarte a vos. El mundo, amados, está endemoniado. En el mundo no hay misericordia. El mundo se ha vuelto loco con calumnia. Hay programas de televisión que se encargan de meterse en la vida del otro y descubrir engaños y situaciones, que este no es el hijo de ella, y escándalos, y de esos viven, son como caranchos, como cuervos que viven de la carroña del otro. La televisión está llena de estos programas de chismes. Ahora, puede ser que eso pase en el ámbito cristiano. Estas cosas no deben tener lugar en la casa de Dios. La iglesia debe ser diferente, debe ser una casa de limpieza. Por eso dice Efesios 4:32, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Si el Señor lo está diciendo a través de Pablo, perdónense, significa que te van a ofender. Te van a ofender, te va a molestar ciertas actitudes de los hermanos. ¿Y qué dice el Señor? Perdónense. Perdónense. Hablen, dialoguen, ayúdense. ¿Cuántos dicen ayúdanos, Señor? Termino con una frase. No desees ser el hombre más importante de la iglesia. Sé manso, sé humilde. El mejor hombre de la iglesia es el que está dispuesto a hacer un tapete para que todos puedan limpiarse sus botas. El hermano que no le importa lo que le pase, con tal de que Dios sea glorificado. Charles Spurgeon. Ser un trapo de piso, ser un sanitizante, ahora es más moderno, sanitizante para el virus. Eso quiere el Señor que seas. Alguien que se humille hasta el suelo y que los otros se limpien sobre ti. Lo que Dios desea para su iglesia, amados, es unidad. Acuérdense que la toalla también significa unidad. Y, no sé, dejo la pregunta en el aire. ¿Está unida la iglesia? ¿Hay unidad en la iglesia? ¿Hay unidad entre los pastores? ¿Hay unidad en el ministerio? ¿O cada uno es como una fábrica, ¿no? Va y marca la tarjeta y agarra su instrumento, agarra sus libros y va y cumple con lo que tiene que hacer? Después se retira y se va sin saludar a nadie, está enojado con todo el mundo. ¿Somos como profesionales de la fe, del evangelio? ¿O realmente el Señor nos está llamando a una unidad? Porque Él no viene a buscar una iglesia, una esposa mutilada, una novia mutilada que le falta un ojo, que le falta un pie, un dedo. Somos todos parte del mismo cuerpo. No debe haber separación, no debe haber peleas entre nosotros. Pienso que cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, Él estaba enseñando una lección profunda sobre cómo obtener unidad de compañerismo en el cuerpo de Cristo. Al Jesús acercarse a Pedro para lavar sus pies, el discípulo se inclinó hacia atrás y dijo, no me vas a lavar los pies a mí, jamás. Y Pedro le pregunta, asombrado, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y el Señor le contesta, Pedro, si no te lavo, no me perteneces. Jesús estaba diciendo en esencia, Pedro, si lavo tus pies, tendremos terreno precioso para el compañerismo, una base para la verdadera unidad. Amado, si vos lavas los pies de tu hermano y tu hermano se deja lavar los pies, significa que hay unidad, no hay orgullo. ¿Y vos quién sos para venir a orar por mí? ¿Qué te importa a vos mi problema? ¿Quién sos vos? Yo solamente hablo con el pastor. Amados, entre la iglesia tiene que haber este accionar de ayudarnos mutuamente, trabajando. El pastor no es el único que hace esto, todos debemos hacerlo. Asimismo, ningún pastor puede traer unidad a una iglesia simplemente implementando programas o predicando poderosos y ardientes mensajes. No, la unidad viene por tomar la toalla. Esta palabra se la tienen que acordar, tomar la toalla. Después que Jesús lavó los pies de sus discípulos, Él les preguntó, ¿comprenden ustedes lo que les acabo de hacer?
Lo que el Señor quería era que comprendieran lo que pasó. Si ellos verdaderamente hubieran entendido la importancia espiritual y el significado de lo que acabó de hacer el Señor, que era sacar la mancha y la culpabilidad de sus pecados, habrían producido en ellos una gratitud. Pero no, en realidad ellos comenzaron a ver quién es el mayor, comenzaron a discutir quién sería el más importante. Amados, ese es el secreto de la unidad. Cuando dejemos de querer ser cabeza y no cola, cuando agarres la toalla, el trapo de piso, cuando agarres la palangana, cuando agarres cosas de humillación, de perdonar a tu hermano, al hermano que está adolorido, pedirle perdón también es tomar la toalla. Tu hermano está herido y vos sos el culpable, bueno, andá y pedirle perdón, abrazalo. Bueno, ahora con el protocolo ya ni abrazarse se puede, bueno, pero decirle que lo amás, animalo, en el sometimiento del temor santo, lavando sus sentimientos de inutilidad. Hay personas que se sienten inútiles, personas que están angustiadas, desesperadas. Dale una palabra de amor, una palabra de ánimo. No obstante, ¿qué es lo que hiciste al lavar los pies de esa persona? Construiste un fundamento firme para la verdadera unidad y gloriosa comunión. Lavarás a tu hermano porque vos mismo has sido lavado por el agua de la palabra. Si realmente la palabra de Dios produce algo en tu vida, cuando vos hablas con tu hermano, cuando vos le servís a tu hermano, le das palabra de Dios, palabra de aliento, le estás lavando los pies. Obvio que si la persona que te escucha no es cristiano, lo que necesita es lavar toda su alma, bañarse con la sangre de Cristo, simbólicamente hablando, ¿verdad? Hablando de gratitud, ese cristiano será tu amigo, porque en vez de dejarlo tirado y abandonado, ahora él tiene un pacto de amistad con vos, porque en el momento más difícil estuviste al lado de él. Amados, las verdaderas amistades se forjan y se fortalecen en los momentos más difíciles. No cuando hay fiesta, cuando hay asado, cuando hay comida, todos son amigos cuando alguien invita. Pero en los momentos más difíciles, ahí se forjan los verdaderos amigos y amigos en Cristo, estoy hablando. Él te va a defender, Él te va a amar, va a ser lo que necesites, va a estar a tu disposición. Él te dirá, vos estuviste conmigo en mis momentos más duros, ahora déjame que yo voy a cuidar de vos, que yo te voy a ayudar en lo que necesites. ¿Pueden imaginarse, amado, una iglesia llena de personas así? Fieles, No que en una iglesia uno hable mal del otro, así a mí tiene cara de amargado ese que está ahí. No, amados, no. Si nos conocemos no puede pasar eso. No nos dejemos guiar por la cara, porque si ustedes me miran a mí, yo tengo más cara de amargado que todos ustedes juntos. Pero mi cara es mi cara, no tiene nada que ver con lo que soy. Hay que rehusar escuchar esas palabras de suciedad de otro, de la murmuración, del chisme. Hay que dolerse con el que se duele. Hay que llorar con el que llora. Hay que estar con el quebrantado. Es por eso que exhortamos a nuestros hermanos para levantar un remanente santo que esté dispuesto a construir un fundamento de unidad. Personas que, amados, en este tiempo final, ayer hablábamos un poco esto en la reunión de varones. Estamos viviendo tiempo final. Yo, les comparto, he vivido algunas situaciones, voy a cumplir 54 años en un par de días. Y realmente he vivido algunas situaciones a nivel mundial que se han visto, cuestiones. Por ejemplo, lo que más marcó, hizo una bisagra en el panorama mundial, fue el ataque a las Torres Gemelas y la posterior guerra que hubo en Medio Oriente. Y eso cambió hasta la geografía del mundo. Pasaron cosas que realmente hasta el día de hoy. En otro tiempo, hace unos años, bastante años atrás, vivimos de cerca, lo vivimos, la guerra de Malvinas en el año 82. Yo tenía 15 años para esa época, quería ir a la guerra como voluntario. Gracias a Dios que no me dejaron ir, pero yo quería ir. Y realmente recuerdo que la iglesia donde nacimos, una iglesia muy, muy grande, estaba llena de gente. Cuando se daban los comunicados de los ataques y de cuántos aviones enemigos cayeron, nos mentían y tantas situaciones, nosotros teníamos gente, hermanos y amigos que estaban en la guerra. Y la iglesia estaba llena. La iglesia, amados, nunca volví a ver algo así. Una humillación, todos de rodillas, multitudes de gente, 500, 600 personas
de rodillas clamando a Dios misericordia, que Dios pare esta guerra, que no mueran los jóvenes allí. Y era, hermano, vi una iglesia quebrantada, cuando se cantaba, eso no me lo olvido nunca más. Entonces, el impacto de algo que acontece mundialmente produce un efecto. Y ayer lo hablábamos con los varones. Lo que está pasando ahora es inaudito, no tiene antecedentes. Un virus que surgió en 2019, diciembre de 2019, si fue a propósito, si no fue a propósito, si fue manipulado genéticamente en un laboratorio, si fue una bomba bacteriológica, solo Dios lo sabe, no importa. Pero esto ha causado que la iglesia tenga un cimbronazo. Alguien dijo que esto es una disciplina para la iglesia, un juicio para el mundo. Y ha traído como respuesta, por un lado, gente que se puso las pilas, como decimos, y a buscar al Señor. Y de hecho ustedes recordarán que todas las noches hacíamos cultos familiares y que poníamos textos bíblicos y bueno, algunos lo hicieron, algunos jamás lo hicieron. Y Dios lo sabe. Yo no soy quien para fiscalizar eso. Dios lo sabe. Pero la cuestión es que en tiempos antiguos los cristianos morían destrozados por los leones, eran como teas humanas encendidas a fuegos y morían cantando al Señor. Haciendo el Coliseo, bajo Domiciano o bajo Nerón. Hoy, amados, cualquier cosita, un hermano ya está ofendido, ni siquiera participa de las transmisiones y se los invita para una conexión. No, que no puedo, que esto, que lo otro. Estamos viviendo los tiempos más difíciles, teniendo la palabra toda revelada, teniendo a Cristo revelado, sabiendo que Cristo viene, viendo las señales que se están cumpliendo, teniendo el Espíritu de Dios en la iglesia, teniendo una iglesia, teniendo pastor, aún así no se participa. ¿Por qué? Porque estamos viviendo lo que dijo el Señor: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es muy fácil condenar a sus hermanos, y es muy fácil decir, sí, la verdad que se vayan, si quieren ser tibios, acá no aceptamos tibios. No, amados, nosotros tenemos que atraerlos y hablarles. Y sabes, che, ayer tuvimos una reunión hermosa, sabes que no tuviste, te estamos extrañando, ¿qué te pasa? Contame. Y comenzar a preocuparnos por el que está en la iglesia. Queremos conquistar a miles para Cristo, queremos salir a evangelizar, a hacer campañas, hacer un montón de cosas, y estamos perdiendo a los de adentro. Es tiempo de tomar la toalla, no de tirar la toalla, de tomar la toalla. Y ya dejar de pensar, pues yo soy el maestro, yo soy el líder, yo soy ahora el que sabe más. No querramos ser cabeza y no cola, sino seamos como Cristo. ¿Qué les parece, amados? Si oramos, inclinamos nuestras cabezas y damos gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por los hermanos que están siguiendo por Facebook. Señor, sabemos que es complicado todo esto, estar atentos a una pantalla. Pero, Señor, sé que tú vas a hablar, sé que tú vas a ministrar, Señor amado, como tú lo sabes hacer. Porque tu palabra, Señor, así como cae la nieve, como cae la lluvia, Señor, la tierra va a producir algo en esas semillas, Señor. No volverá vacía, Señor. Bendice a mis hermanos que se fortalezcan en ti, Señor. No en un presidente, no en una vacuna, no en el trabajo, en el dólar, nada. En ti, Señor, porque tú eres la roca que no se moverá jamás, Señor. En ti está fundada nuestra familia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a obedecer esta palabra, de ser, Señor amado, servidores de nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.